Lección 1. El ciclo de la naturaleza. Los insectos, pájaros y animales pequeños utilizan árboles que caen al suelo. Es interesante. ¿Para qué los usan? A menudo encuentran refugio o alimento en la madera en descomposición. La naturaleza tiene una forma increíble de reciclar. Sí, crea un hábitat para muchas criaturas. Es fascinante cómo todos los seres vivos están interconectados. Absolutamente, cada pequeña parte de la naturaleza juega un papel. Debemos proteger nuestro medio ambiente para mantener este ciclo en marcha. Definitivamente, la conservación es crucial para las generaciones futuras. Lección 2. Privacidad en línea. Absolutamente, es nuestra responsabilidad tomar control de nuestra privacidad en línea. Sí, con tanta información disponible, debemos tener cuidado. Exactamente, usar contraseñas seguras es un buen comienzo. Y habilitar la autenticación de 2 factores también ayuda. Con seguridad, agrega una capa adicional de seguridad. ¿Qué pasa con el intercambio de información personal? Solo debemos compartir lo necesario y ser cautelosos. Eso es sabio. La configuración de privacidad en las redes sociales es importante. Definitivamente, hagamos un esfuerzo todos para mantenernos seguros en línea. Lección 3. Cuidado del suelo. Es importante dejar secar el centímetro superior de la tierra antes de volver a regar. En realidad, siempre pensé que debía mantenerse húmedo. La humedad es buena, pero no demasiada. El riego excesivo puede dañar las raíces. Eso tiene sentido. ¿Con qué frecuencia revisas el suelo? Normalmente lo reviso cada pocos días. Me ayuda a entender las necesidades de la planta. Debería de empezar a hacer eso. ¿Qué plantas tienes? Tengo una mezcla de hierbas y algunas suculentas. Prosperan con el cuidado adecuado. Suena bien. A mí también me encantaría tener un pequeño jardín. Deberías probarlo. La jardinería puede ser muy gratificante. Lección 4. Vibraciones de playa. El agua es hermosa y azul allí, y la arena es bonita y blanca. Parece una playa perfecta. ¿Dónde está? Está en Hurón. Me encanta pasar tiempo allí durante el verano. ¡Guau! Necesito visitarlo. ¿Vas a menudo? Sí, intento ir todos los fines de semana cuando hace calor. Suena relajante. ¿Qué haces ahí? Disfruto nadar, leer y, a veces, jugar voleibol de playa. Eso suena divertido. Me encanta jugar juegos de playa. Deberías unirte a mí la próxima vez. Es una excelente manera de relajarse. Lección 5. Aumento de la eficiencia. Puede mejorar la eficiencia operativa y facilitar un mejor análisis de datos. Interesante. ¿Cómo funciona eso? Al utilizar software avanzado, podemos agilizar los procesos. Eso suena útil. Es complicado aprender. No precisamente. La mayoría del software viene con tutoriales y funciones de ayuda.
Quizás necesite probarlo en el trabajo. A nuestro equipo le vendría bien algo de eficiencia. Definitivamente, ahorra tiempo y reduce errores. Me gusta cómo suena eso. ¿Qué software recomiendas? Sugiero comenzar con algo fácil de usar como Trello Asana. Lección 6. Recuerdos de la isla. Por supuesto, capturé la belleza de la isla en cada imagen. Eso suena increíble. ¿Tomaste muchas fotos? Sí, tomé cientos. Los paisajes eran impresionantes. Me lo puedo imaginar. ¿Cuál fue tu lugar favorito? Hay un acantilado con una vista impresionante del atardecer. ¿Cuál? Me encantan las vistas del atardecer. ¿Pudiste verlo? Todas las noches. Fue una experiencia mágica. Me encantaría ver esas fotos algún día. Los compartiré contigo. Te darán ganas de visitarlos. Lección 7. Equipo de senderismo. Mira estos. Son impermeables y resistentes. Son cómodos para largas caminatas. Sí, tienen un gran apoyo para tus pies. Es bueno saberlo. Necesito algo confiable para mis viajes. Estos serían perfectos. Los usé durante todo un fin de semana. Impresionante. Normalmente me cuesta encontrar los zapatos adecuados. Es importante probárselos antes de comprarlos. Lo tendré en cuenta. Gracias por el consejo. En cualquier momento. Feliz senderismo. Lección 8. Charlas acogedoras. Estoy muy emocionado por el fin de semana. No puedo esperar para leer un buen libro. Eso suena perfecto. ¿Qué libro estás leyendo? Me sumerjo en una novela de misterio. Se supone que debe ser emocionante. Los misterios son geniales. ¿Prefieres leer o ver películas? Me encantan ambos, pero la lectura realmente despierta mi imaginación. Estoy de acuerdo. A veces, un libro puede ser incluso mejor que la película. Exactamente. Puedes imaginarlo todo a tu manera. ¿Qué pasa con los bocadillos? ¿Tienes un favorito mientras lees? Definitivamente palomitas de maíz. Es el mejor refrigerio para una noche acogedora. Lección 9. Charlas sobre hidratación. He oído que beber más agua es bueno para la salud. Sí, eso suena factible. ¿Cuánta agua bebes diariamente? Intento beber unos 2 litros. Me ayuda a sentirme lleno de energía. Ese es un gran objetivo. Normalmente me olvido de beber lo suficiente. Configurar recordatorios en su teléfono puede ayudar. Buena idea. Debería empezar a hacer eso. Beber agua antes de las comidas también puede aumentar su ingesta. Ese es un consejo inteligente. Definitivamente lo intentaré. Realmente hace la diferencia. Mantenerse hidratado es clave. Lección 10. Recomendaciones de Londres. ¿Hay alguna zona de Londres que recomiendes visitar? Definitivamente.
Y The Park es hermoso para un paseo relajante. Me encantan los parques. ¿Qué pasa con las actividades cerca de allí? Puedes alquilar un bote de remos en el Serpentine. Es divertido. Eso suena bien. ¿Qué más debería haber? El South Bank tiene excelentes vistas y muchos cafés. Disfruto de los cafés. ¿Tienen algún lugar famoso? Sí, está la Tate Modern y los espectáculos callejeros. Perfecto. Agregaré eso a mi lista para Londres. Lección 11. Aventuras jamaicanas. Si visito Jamaica, ¿qué debería ver definitivamente? Debes visitar las cataratas del río Duns. Es impresionante. Eso suena increíble. ¿Qué más es imprescindible ver? El Museo Bob Marley en Kingston es una gran elección. Soy fan de Bob Marley. ¿Qué puedo esperar allí? Aprenderás sobre su vida y verás muchos artefactos. Eso suena fascinante. Es un gran museo. No es enorme, pero está lleno de historia y música. No puedo esperar para explorar ambos lugares. Lección 12. Emoción por los juegos. Estoy muy emocionado de empezar a jugar juntos. Yo también. Va a ser épico. ¿A qué juego estamos jugando? Creo que deberíamos probar ese nuevo juego de aventuras. Gran elección. He oído que es muy divertido. Me encantan los gráficos. Se ven tan realistas. Sí, y se supone que la historia es atractiva. No puedo esperar a ver cómo se desarrolla mientras jugamos. Planifiquemos una sesión de juego pronto. Absolutamente. Será una aventura. Lección 13. Perspectivas de la entrevista. He oído que las preguntas de las entrevistas definitivamente se han intensificado. ¿Qué suelen preguntar ahora durante las entrevistas? A menudo preguntan sobre las habilidades para resolver problemas. Eso tiene sentido. Quieren saber cómo pensamos. Sí, y el trabajo en equipo también es un gran objetivo. Puedo ver por qué eso es importante en la mayoría de los trabajos. También les gusta escuchar sobre nuestras experiencias pasadas. Es bueno preparar algunos ejemplos de antemano. Exactamente. Demuestra que estamos preparados para los desafíos. Lección 14. Costos de viaje. Encontré un gran hotel. ¿Cuánto cuesta por noche? Cuesta 150 por noche, incluido el desayuno. Eso suena bastante razonable. ¿Qué comodidades ofrecen? Tienen piscina y gimnasio, además de conexión Wi-Fi gratuita. Lindo. Me encanta tener el desayuno incluido. Es una excelente manera de comenzar el día. ¿Tienen alguna opción de especial de desayuno? Sí, ofrecen comidas continentales y calientes. Perfecto. Definitivamente consideraré quedarme allí. Lección 15. Adaptación de habilidades.
¿Crees que es importante adaptarse rápidamente? Sí, creo que es crucial en el mundo actual. ¿Cómo sueles adaptarte a los cambios? Intento mantener una actitud positiva y de mente abierta. Ese es un gran enfoque. Yo hago algo parecido. Me ayuda a adaptarme más rápido y sentirme menos estresado. Exactamente. La flexibilidad es clave en muchas situaciones. Estoy de acuerdo. Hace la vida mucho más fácil. Siempre debemos abrazar el cambio. Lección 16. Gratitud. Tenía miedo de que nadie lo encontrara. Eso suena aterrador. ¿Qué pasó después? Estaba muy agradecido con el repartidor de periódicos por preocuparse lo suficiente como para conseguir la ayuda. Esa es una historia conmovedora. Muestra el poder de la bondad. Sí, incluso las pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. Me encanta escuchar historias como esa. Nos recuerda la bondad de las personas. Absolutamente. Es importante apreciar esos momentos. La bondad realmente puede cambiar vidas. Lección 17. Expectativas versus realidad. El lugar no estaba tan limpio como esperaba. Eso es decepcionante. ¿Qué encontraste? Había polvo y algo de basura alrededor. Oh no. ¿Hablaste con alguien sobre esto? Sí, se lo mencioné a la gerencia. Ojalá mejoren su limpieza. Yo también lo espero. Es importante para la comodidad de los huéspedes. Exactamente. La limpieza marca una gran diferencia en las experiencias. Esperemos algo mejor la próxima vez. Lección 18. Doble verificación. Entiendo. Lo comprobaré 2 veces para asegurarme de que no falte nada. Algo más. Sí, podrías confirmar también la fecha de entrega. Seguro. Lo verificaré ahora mismo. Genial. ¿Y qué pasa con el presupuesto? ¿Está todavía en camino? Sí, parece estar dentro de los límites que marcamos. Es bueno escuchar eso. ¿Has hablado con el equipo sobre su progreso? Sí, todos están a tiempo y trabajando duro. Perfecto. La comunicación es clave en estos proyectos. Absolutamente. Las actualizaciones periódicas mantienen a todos informados. Lección 19. Comodidad del lenguaje. Español, por favor. Me siento más cómodo hablando en mi lengua materna. Ningún problema. Siempre es mejor comunicarse en lo que mejor sabe. Exactamente. Me ayuda a expresar mis ideas con mayor claridad. Siento lo mismo acerca del inglés. Es mi segundo idioma. ¿Qué es lo que te resulta más desafiante al respecto? A veces, la pronunciación puede resultarme complicada. Entiendo. Tuve el mismo problema cuando estaba aprendiendo. ¿Qué te ayudó a mejorar? Escuchar a hablantes nativos realmente marcó la diferencia para mí.
Lección 20. Elecciones con estilo. ¿Qué tal un bolso de cuero? Es elegante y duradero, además combina con todo. Suena como una gran idea. Los bolsos de cuero son muy versátiles. Bien, se pueden vestir formales o informales fácilmente. Exactamente. ¿Tienes algún color específico en mente? Creo que un negro clásico funcionaría mejor. El negro siempre está de moda. Combina con todo. Sí, y también envejece bien. Verdadero. Me encanta cómo el cuero desarrolla carácter con el tiempo. Realmente lo es. Lo hace exclusivo para el propietario. Lección 21. Viajes panorámicos. Peggy's Cove en Nueva Escocia, porque la gente viaja cientos de kilómetros para contemplar hermosos paisajes. Son las impresionantes vistas y el aire fresco. Estoy de acuerdo. La naturaleza tiene una manera de rejuvenecernos. Además, es un gran escape de la vida de la ciudad. Absolutamente. Disfrutas de las aventuras al aire libre. Sí, caminar y explorar nuevos lugares es mi favorito. Aquí igual. Es emocionante descubrir nuevos paisajes. Exactamente. Hay algo mágico en estar en la naturaleza. No podría estar más de acuerdo. Planeemos un viaje pronto. Lección 22. Servicios de oficina. También ofrecemos servicios de fotocopias y fax por un cargo adicional. Eso es conveniente. Mucha gente todavía necesita esos servicios. Sí, especialmente en oficinas concurridas. Bien, ahorra tiempo cuando todo está disponible en un solo lugar. Exactamente. Hace que nuestro servicio sea más atractivo. ¿Ha visto un aumento en la demanda de esos servicios? Sí, especialmente durante las temporadas altas. Eso tiene sentido. La gente prefiere la eficiencia. Absolutamente. Nuestro objetivo es satisfacer esas necesidades. Lección 23. Importancia de la recarga. Lo es, pero es importante recargar. Estoy de acuerdo. El autocuidado es esencial para nuestro bienestar. Exactamente. No podemos servir de una taza vacía. Bien dicho. ¿Qué haces para recargar? Me encanta leer o salir a caminar en la naturaleza. Suenan relajantes. Prefiero el yoga y la meditación. Ambas son excelentes maneras de relajarse. Sí, ayuda a despejar la mente. Definitivamente, deberíamos animar a otros a que también practiquen el cuidado personal. Lección 24. Momentos de tranquilidad. En las noticias es mi momento de tranquilidad. Eso suena bien. Normalmente escucho música durante mis momentos de tranquilidad. La música es una gran elección. ¿Qué género prefieres? Me encanta la música acústica. Es tan relajante. Yo también lo disfruto. Realmente crea un ambiente de paz. Exactamente. Me ayuda a relajarme después de un día ajetreado.
Sí, relajarse es importante. ¿Tienes un artista favorito? Me gusta mucho Ed Sheeran. Sus canciones son hermosas. Es increíble. Sus letras son muy identificables. Lección 25. Consejos de moda. Considere un collar llamativo y tacones para completar el look. Es una gran idea. Los accesorios realmente pueden realzar un conjunto. Absolutamente. Añade un toque personal. Exactamente. Me encanta cómo un collar puede llamar la atención. Realmente lo es. ¿Tienes una pieza favorita? Sí, tengo un collar de oro grueso que adoro. Eso suena hermoso. El oro combina bien con cualquier cosa. Realmente lo es. Puede ser a la vez elegante e informal. Exactamente. Los accesorios marcan la diferencia. Lección 26. Animales únicos. Al deambular por tierra, los animales de Australia parecían muy singulares. Realmente lo son. Australia tiene una vida salvaje tan fascinante. Sí, los canguros y los koalas son tan icónicos. Bien, y sus hábitats también son hermosos. Absolutamente. Me encantaría verlos en persona. Yo también. Debe ser una experiencia increíble. Definitivamente. ¿Sabías que algunos animales solo se encuentran allí? Sí, eso lo hace aún más especial. Espero visitarlo algún día y explorar. Lección 27. Equilibrio entre la vida personal y laboral. Por otro lado, trabajar y tener un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral puede plantear desafíos. Sí, encontrar ese equilibrio a veces puede resultar difícil. Exactamente. Requiere planificación y disciplina. Estoy de acuerdo. Establecer límites es crucial. Sí, ayuda a priorizar el tiempo personal. Absolutamente. ¿Qué haces para mantener el equilibrio? Programo mis actividades laborales y personales por separado. Eso es inteligente. Intento desconectarme del trabajo los fines de semana. Gran estrategia. Es importante recargar energías. Lección 28. Charla sobre compras. Estás agregando pechugas de pollo al carrito. Sí, creo que será una gran elección para la cena. ¿Qué receta tienes en mente? Quiero hacer pollo asado con verduras. Eso suena delicioso. Tienes todas las especias. Necesito comprar algunas hierbas como romero y tomillo. Excelente. Las hierbas frescas lo harán aún mejor. Absolutamente. Deberíamos conseguir también algunos ingredientes para la ensalada. Sí, una ensalada fresca complementaría perfectamente el pollo. Lección 29. Aceptar la singularidad. Cada uno es único a su manera. Tienes razón. Debería apreciar más mis propias cualidades. ¿Qué crees que te hace único? Creo que mi creatividad me distingue.
Eso es maravilloso. La creatividad es un don especial. Gracias. ¿Qué pasa contigo? Creo que mi capacidad para conectarme con la gente es mi fortaleza. Es una gran cualidad tener. Realmente ayuda a construir amistades y relaciones. Lección 30. Progreso del proyecto. El análisis pinta bien hasta el momento. Estoy de acuerdo. Estoy deseando finalizar el informe. ¿Crees que necesitamos más datos? Creo que tenemos suficiente, pero algunas ideas más ayudarían. Eso tiene sentido. Recopilamos información adicional. Sí, contactemos al equipo para recibir sus comentarios. Suena como un plan. La colaboración es clave. Absolutamente. Trabajar juntos lo hará más fuerte. No puedo esperar a ver la versión final. Lección 31. Tiempo de decisión. Agradezco su aporte sobre este asunto. Gracias. Espero que ayude a tomar una decisión. Pronto tomaré una decisión. Eso suena bien. Estoy ansioso por escuchar lo que decidas. Es importante considerar todos los aspectos primero. Sí, un análisis exhaustivo es esencial para obtener el mejor resultado. Estoy completamente de acuerdo. Pongámonos en contacto después de revisar todo. Perfecto. Estaré esperando tu actualización. Gracias por su comprensión. Lección 32. Preferencias de pago. ¿Qué piensa sobre el calendario de pagos propuesto? Preferiría un intervalo más corto entre pagos. Eso es comprensible. Los pagos regulares pueden ayudar con el presupuesto. Exactamente. Facilita la planificación financiera para todos. Deberíamos sugerir este cambio en la reunión. Sí, creo que es un punto válido para mencionar. Excelente. Preparemos nuestros argumentos para eso. Estoy a bordo. El trabajo en equipo fortalecerá nuestro caso. Esperamos seguir discutiendo esto. Lección 33. Viaje deportivo. ¿Sabías que A se convirtió en profesional en 1969? No, no lo hice. Eso es impresionante. Era un jugador afroamericano en una época difícil. Eso debe haber sido duro para él. Sí, pero abrió el camino para muchos otros. Es inspirador ver hasta dónde hemos llegado. Absolutamente. El progreso en el deporte y la sociedad es vital. Deberíamos celebrar a estos pioneros con más frecuencia. Estoy completamente de acuerdo. Sus historias importan. Lección 34. Planificación de eventos. ¿Cuántos invitados habrá para el evento? Solo seremos yo y mi pareja. Eso suena íntimo. ¿Cuáles son los planes? Estamos pensando en una buena cena, en casa. Eso es encantador. ¿Tienes un menú en mente? Sí, quiero cocinar algo especial para nosotros. Eso es dulce.
Cocinar juntos puede ser divertido. Exactamente. Es una excelente manera de vincularse. Disfruta de la velada especial. Lección 35. Consejos para el cuidado de las plantas. ¿Tiene algún consejo para mantener plantas sanas? Sí, esté atento a las plagas y enfermedades. Eso es importante. ¿Qué más deberíamos hacer? Asegúrese de que reciban suficiente luz solar y agua. Bien, demasiado o muy poco puede dañarlos. Sí, el equilibrio es clave para la salud de las plantas. Lo recordaré. ¿Alguna planta específica que recomiendes? Las suculentas son geniales para principiantes. Perfecto. Empezaré con esos. Lección 36. Habilidades de supervivencia. Reunir recursos es vital, incluso en los desiertos. Sí, la supervivencia es casi imposible sin planificación. ¿Qué habilidades crees que son esenciales? La conservación del agua y la construcción de refugios son cruciales. Estoy de acuerdo. El conocimiento es poder en situaciones difíciles. Absolutamente. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa. ¿Has leído alguna buena guía de supervivencia? Sí, encontré algunos útiles en línea. Genial. Deberíamos compartir nuestros hallazgos. Lección 37. Celebraciones de Año Nuevo. ¿Qué celebras el 1 de enero? Celebramos el Día de Año Nuevo. Es un momento para nuevos comienzos. Sí, la gente suele tomar resoluciones. ¿Cuál es tu propósito para este año? Quiero viajar más y explorar nuevos lugares. Eso suena emocionante. Viajar abre tu mente. Exactamente. No puedo esperar a experimentar nuevas culturas. Por un año maravilloso por delante. Lección 38. Gestión del tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas a cada tarea? Eso suena útil. Debería probar ese método. Realmente ayuda a mantenerse organizado y concentrado. A menudo pierdo la noción del tiempo cuando estoy trabajando. Un cronómetro puede cambiar las reglas del juego para la productividad. Podría intentarlo, especialmente para tareas largas. Sí, también te mantiene motivado. Estoy de acuerdo. ¿Utilizas alguna aplicación específica para esto? Yo uso uno sencillo que me avisa cuando se acaba el tiempo. Lección 39. Actividades de viaje. Eso suena perfecto. ¿Qué actividades podemos realizar allí para aprovechar al máximo nuestro viaje? Me encantaría explorar la cocina y los restaurantes locales. Los recorridos gastronómicos pueden ser una forma divertida de descubrir nuevos platos. Sí, y tal vez también algunas aventuras al aire libre. Caminar o andar en bicicleta realmente puede mejorar la experiencia. Exactamente. Quiero ver los hermosos paisajes. Es fantástico equilibrar la relajación con la exploración. Bien, ¿qué tal algunas experiencias culturales también? Absolutamente. Visitar museos o galerías puede resultar enriquecedor.